Hola, hola, mi gente hermosa. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos, noticias del corazón y todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo turco. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos y preparadas para la bomba que les traigo. Hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom turco y, seamos honestos, de muchos corazones alrededor del mundo. Sí, como ya habrán leído en el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque lo que les voy a contar es algo que probablemente no querían escuchar, pero que es importante que sepan. Antes de empezar a destapar toda la verdad detrás de esta historia, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, chismes jugosos y análisis profundos del mundo del entretenimiento turco. Les prometo que no se arrepentirán. Además, al suscribirse me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que manitos a la obra y a suscribirse. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el tema del día, la ruptura confirmada de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé. Bomba. Terremoto. Catástrofe. Es la reacción que todos hemos tenido al escuchar esta noticia. Pero antes de que empiecen a sacar los pañuelos y a culpar al destino cruel, vamos a analizar qué pasó, cómo pasó y, lo más importante, por qué pasó. Para entender la magnitud de esta noticia, primero tenemos que recordar cómo surgió esta relación. Hande y Kerem, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, se conocieron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, Love is in the Air para nosotros en Latinoamérica. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. No solo en la pantalla, donde interpretaban a Eda y Serkan, dos personajes que se enamoraron perdidamente, sino también fuera de ella. Esa chispa, esa conexión palpable, no era solo producto del guión y de sus habilidades actorales. Era algo más, algo real, algo que los fans podían sentir a través de la pantalla. Y créanme, sentían mucho. Los rumores sobre un posible romance comenzaron a circular casi inmediatamente después del estreno de la serie. Los fans estaban enloquecidos. La esperanza de ver a Eda y Serkan juntos en la vida real era demasiado tentadora. Y para alegría de todos, los rumores se confirmaron. Hande y Kerem hicieron oficial su relación en la primavera de 2021, durante un viaje a las Maldivas. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran pura magia. Se les veía enamorados, felices, radiantes. Era como si el cuento de hadas de Sen Kalkapm hubiera traspasado la pantalla y se hubiera hecho realidad. Ese viaje a las Maldivas se convirtió en un hito, en el momento fundacional de una relación que para muchos era perfecta. Las imágenes de Hande y Kerem caminando por la playa, tomados de la mano, riendo bajo el sol, se convirtieron en virales y alimentaron la fantasía de un amor de cuento de hadas. Durante los siguientes meses, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Sus apariciones públicas eran un acontecimiento. Cada foto, cada comentario, cada interacción en redes sociales era analizada al milímetro por sus fans. Se les veía apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales, celebrando sus éxitos y compartiendo momentos especiales con sus familias y amigos. Era una relación que parecía sólida, estable y llena de amor. Cada aparición en alfombras rojas se convertía en una pasarela de amor, con miradas cómplices, abrazos tiernos y gestos que derretían hasta el corazón más duro. Los fans recopilaban cada una de estas imágenes, creando álbumes virtuales y compartiéndolas en redes sociales con hashtags como #Anker Forever, #Eda Serkan Real y #The Most Beautiful Couple. La presión, por supuesto, era inmensa. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de las sonrisas, las fotos perfectas y las declaraciones de amor, había problemas que poco a poco fueron minando la relación. Los primeros rumores sobre una posible crisis comenzaron a surgir a finales de 2021. Algunos medios de comunicación turcos aseguraban que Hande y Kerem estaban distanciados, que tenían diferentes prioridades y que la convivencia se había vuelto difícil. Empezaron a surgir historias sobre discusiones acaloradas en el set de filmación, sobre celos profesionales y sobre la dificultad de compaginar sus apretadas agendas. Fuentes cercanas a la pareja, aunque nunca confirmadas oficialmente, filtraron información sobre desacuerdos sobre el futuro de la relación, sobre la posibilidad de mudarse juntos y sobre la presión de formar una familia. Al principio, tanto Hande como Kerem negaron rotundamente estos rumores. Insistían en que su relación estaba bien, que seguían enamorados y que no había motivos para preocuparse. Pero a medida que pasaban los días, las señales de que algo no andaba bien se hacían más evidentes.
Dejaron de aparecer juntos en público, sus interacciones en redes sociales se hicieron más esporádicas y sus declaraciones sobre el otro se volvieron más ambiguas. Sus apariciones públicas se volvieron más distantes, más formales. Las miradas cómplices desaparecieron, reemplazadas por sonrisas forzadas y un lenguaje corporal que denotaba incomodidad. Sus publicaciones en redes sociales se centraron más en sus proyectos individuales y menos en la pareja. Las felicitaciones de cumpleaños y aniversarios se volvieron escuetas y genéricas, perdiendo la emotividad que las había caracterizado al principio de la relación. La gota que derramó el vaso, según muchos medios turcos, fue la distancia física. Hande, que es una de las actrices más cotizadas de Turquía, estaba inmersa en varios proyectos, tanto en televisión como en publicidad. Kerem, por su parte, también estaba trabajando en nuevas series y películas, y además, había empezado a explorar oportunidades en el mercado internacional. Esta distancia, sumada a la presión mediática y a las expectativas de los fans, habría terminado por desgastar la relación. Hande, convertida en la imagen de varias marcas de renombre, viajaba constantemente para participar en campañas publicitarias y eventos promocionales. Kerem, buscando abrirse camino en el mercado internacional, pasaba largas temporadas en el extranjero, asistiendo a castings y reuniones con productores. La dificultad de encontrar tiempo para verse y para mantener viva la llama del amor se convirtió en un obstáculo insalvable. Y ahora, llegamos al punto clave de este vídeo, la confirmación de la ruptura. Durante semanas, los rumores sobre la separación de Hande y Kerem fueron cada vez más fuertes. Finalmente, hace unos días, varios medios de comunicación turcos de renombre, como Hurriyet y Milliyet, publicaron la noticia de que la pareja había decidido poner fin a su relación. Estas publicaciones, respaldadas por fuentes internas a las productoras y a los representantes de ambos actores, confirmaron lo que muchos temían: el cuento de hadas Anker había llegado a su fin. La noticia se propagó como la pólvora, generando una ola de reacciones en redes sociales, desde la incredulidad y la tristeza hasta la ira y la decepción. Al principio, ni Hande ni Kerem hicieron declaraciones al respecto. Pero en los últimos días, ambos han dado señales que confirman la ruptura. Hande, por ejemplo, ha dejado de seguir a Kerem en Instagram. Un gesto que en el mundo de las redes sociales equivale a una declaración oficial. Borrar a tu ex de tu feed es la forma moderna de decir se acabó. Kerem, por su parte, ha publicado mensajes en sus redes sociales que hablan de cambios, de nuevos comienzos y de la necesidad de seguir adelante. Mensajes crípticos, sí, pero que apuntan a un nuevo capítulo en su vida, uno en el que Hande ya no está presente. Estos mensajes, interpretados como indirectas y metáforas sobre el final de la relación, fueron analizados al detalle por los fans, quienes buscaron desesperadamente pistas sobre los motivos de la ruptura. Pero, ¿cuáles fueron las razones concretas que llevaron a la ruptura? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, porque ni Hande ni Kerem han dado detalles sobre los motivos de su separación. Sin embargo, basándonos en lo que hemos podido recopilar de diferentes fuentes y en el análisis de su relación, podemos identificar varios factores que podrían haber contribuido a la ruptura. En primer lugar, la presión mediática. Hande y Kerem eran una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Cada paso que daban era vigilado de cerca por la prensa y por los fans. Esta presión constante, esta necesidad de mantener una imagen perfecta, puede ser muy desgastante para cualquier relación. La constante vigilancia de los paparazzi, los comentarios en redes sociales y las expectativas de los fans crearon una atmósfera de estrés y ansiedad que inevitablemente afectó a la pareja. La necesidad de mantener una imagen pública impecable, de sonreír para las cámaras incluso cuando no estaban de humor, de responder a las constantes preguntas sobre su relación, se convirtió en una carga pesada de llevar. En segundo lugar, las diferencias profesionales. Hande y Kerem son dos personas muy ambiciosas, con carreras exitosas y con planes de futuro muy definidos. Es posible que en algún momento sus prioridades profesionales hayan entrado en conflicto y que no hayan podido encontrar un equilibrio entre sus vidas personales y laborales. La competencia entre ellos, la ambición de destacar en sus respectivas carreras, pudo haber generado tensiones y rivalidades que afectaron la armonía de la relación. La dificultad de encontrar tiempo para apoyarse mutuamente en sus proyectos, de celebrar los éxitos del otro sin sentir celos, pudo haber contribuido al distanciamiento. En tercer lugar, la distancia física. Como mencioné antes, Hande y Kerem estaban pasando mucho tiempo separados debido a sus compromisos profesionales. La distancia, aunque sea temporal, puede ser un factor determinante en una relación, especialmente cuando se trata de una relación tan mediática como la de ellos. La falta de contacto físico, la dificultad de mantener la comunicación y la conexión emocional a través de la distancia, pudieron haber debilitado la relación. La soledad del extrañar al otro, el no poder compartir momentos importantes juntos, pudieron haber generado sentimientos de frustración y resentimiento. En cuarto lugar, las expectativas de los fans.
Los fans de Senkalkam estaban obsesionados con la idea de ver a Eda y Serkan juntos en la vida real. Esta obsesión, la necesidad de que Hande y Kerem fueran exactamente como sus personajes, pudo haber ejercido una presión adicional sobre la pareja. La idealización de su relación, la fantasía de que eran una pareja perfecta, creó expectativas irreales que Hande y Kerem no pudieron cumplir. La constante comparación con sus personajes, la exigencia de que se comportaran como Eda y Serkan en la vida real, pudo haber generado frustración y agotamiento. Y finalmente, en quinto lugar, la madurez personal. Hande y Kerem son dos personas jóvenes que están en constante evolución. Es posible que con el tiempo hayan descubierto que tienen diferentes necesidades, diferentes deseos y diferentes planes para el futuro. Y que simplemente hayan llegado a la conclusión de que ya no son compatibles como pareja. El crecimiento personal, la evolución individual, pudo haberlos llevado por caminos diferentes. Lo que al principio los unió, pudo haber dejado de ser relevante con el tiempo. La búsqueda de la felicidad individual, la necesidad de explorar nuevas oportunidades, pudo haberlos llevado a tomar la difícil decisión de separarse. Es importante recordar que todas estas son solo especulaciones. La verdad verdadera, solo la conocen Hande y Kerem. Y tienen todo el derecho a mantenerla en privado. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que su relación ha terminado. Y que aunque muchos de nosotros estemos tristes por esta noticia, debemos respetar su decisión y desearles lo mejor en el futuro. Respetar su privacidad, no invadir su espacio personal, no alimentar los rumores y las especulaciones, es la mejor manera de mostrar nuestro apoyo. Ahora bien, ¿qué le depara el futuro a Hande y Kerem? Ambos son jóvenes, talentosos y exitosos. Tienen todo el potencial para seguir triunfando en sus carreras profesionales. Hande, por ejemplo, está a punto de estrenar una nueva serie en Disney Plus Turquía, donde interpretará a una villana. Un papel que, sin duda, le permitirá mostrar una faceta diferente de su talento. Este nuevo proyecto representa un desafío para Hande, una oportunidad de demostrar su versatilidad como actriz y de alejarse del estereotipo de la chica buena. Los fans están ansiosos por verla en este nuevo rol, y muchos esperan que este proyecto la consagre como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, está explorando oportunidades en el mercado internacional. Ha participado en varias producciones extranjeras y se rumorea que podría protagonizar una serie en Hollywood. Kerem ha manifestado en varias ocasiones su deseo de trabajar en Hollywood, y parece que este sueño está cada vez más cerca de hacerse realidad. Su talento, su carisma y su dominio del inglés lo convierten en un candidato ideal para triunfar en el mercado estadounidense. En cuanto a sus vidas personales, es probable que ambos necesiten un tiempo para sanar y para procesar la ruptura. Pero con el tiempo estoy segura de que encontrarán el amor nuevamente. Y que serán felices, ya sea juntos o por separado. El tiempo es el mejor aliado para curar las heridas del corazón, y tanto Hande como Kerem son jóvenes y tienen toda una vida por delante para encontrar la felicidad. Quizás encuentren el amor en personas nuevas, quizás se reencuentren en el futuro, quién sabe. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir persiguiendo sus sueños. Y hablando de la reacción de los fans, la verdad es que ha sido muy diversa. Algunos están devastados, no pueden creer que su pareja favorita se haya separado. Otros, en cambio, se muestran más comprensivos y respetuosos con la decisión de Hande y Kerem. Y también hay quienes culpan a uno u otro por la ruptura, lo cual, sinceramente, me parece injusto. Creo que lo más importante en estos momentos es apoyar a Hande y Kerem, enviarles mensajes de cariño y desearles lo mejor. Y sobre todo, respetar su privacidad y no invadir su espacio personal. Los fans deben entender que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y comprensión en este momento difícil. La empatía y el apoyo son fundamentales para ayudarles a superar esta etapa y a seguir adelante con sus vidas. En resumen, mis queridos amigos, la noticia de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un shock para muchos. Pero es una realidad que debemos aceptar. Los motivos de la separación son complejos y variados, y solo Hande y Kerem los conocen por completo. Lo importante es respetar su decisión, desearles lo mejor en el futuro y recordar que ambos son personas talentosas y exitosas que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Recordar sus éxitos, celebrar sus logros y apoyar sus nuevos proyectos es la mejor manera de honrar su legado y de demostrar nuestro cariño. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Sé que es una noticia triste, pero creo que era importante que la analizáramos juntos y que compartiéramos nuestras opiniones al respecto. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de la ruptura de Hande y Kerem? ¿Les sorprendió la noticia?
¿Creen que volverán a estar juntos en el futuro? Me encantaría leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos para que también se enteren de esta bomba. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Les prometo que seguiré trayéndoles las noticias más jugosas y los chismes más calientes del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por todo, mi gente hermosa. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.